Entonces me presento, muy buenos días. Yo soy Diana Velázquez, psicóloga clínica de la Universidad Católica, además neuropsicóloga de la Universidad Favaloro de Buenos Aires. Y pues hoy vengo presentando un caso que pues hemos venido trabajando ya hace varios mesecitos, que tiene que ver con cutting. Y pues vamos a diferenciar o vamos hoy a ver si esto hace parte de la conducta suicida o no hace parte de la conducta suicida. Entonces, regálenme aquí unos segunditos, voy a empezar a presentar mi pantalla. Entonces, cuéntenme por favor cuando puedan verla completamente. Ahí ya, Dianita. Listo. Entonces, bueno, aquí hablamos de autolesión no suicida o cutting. Este es el caso de hoy. Entonces, para eso, pues vamos a hablar pues, de cómo está organizado o estructurado esta presentación. Entonces, lo primero que vamos a ver es como la descripción del caso. Hay cositas que no están aquí en la presentación, pues que las iremos hablando. Lo segundo que haremos es pues hablar de las estrategias de intervención de este caso desde la terapia cognitivo-conductual. Lo tercero que haremos es mirar si hay algunas otras estrategias que pueden intervenir o pueden aportar en esta intervención de este caso. Y por último, pues vamos a hacer preguntas y aportes al mismo. Entonces, bueno, arranquemos con la descripción del caso. Entonces, bueno, aquí este paciente le vamos a llamar Dayana, es una mujer de 16 años, estudiante de bachillerato. Sus padres son separados desde antes de su nacimiento. Se entera que su figura paterna no era su padre, sino su padrastro, y conoció a su padre biológico a los 6 años. Hace 2 años manifiesta que su padrastro presuntamente la abusaba sexualmente, se lo comenta a su padre biológico y ellos pues realizan su respectiva denuncia. Su mamá, por su parte, ella no cree en su presunto abuso sexual y continúa en su relación con el padrastro. Sin embargo, pues toman la decisión de que ella no viva en casa, sino que viva en otro lugar. Y bueno, esta Dayana esta chica comienza a tener bajo rendimiento académico desde los 10 años y hace un año comienza a cortarse brazos, piernas y manos. En el momento en que ellos realizan la denuncia a fiscalía frente al presunto abuso sexual, le realizan todo pues sus exámenes de rigor y de rutina, la remiten para atención psicológica y en esta atención psicológica determinan que ella requiere atención por parte de psiquiatría por presunto ansiedad y presunta depresión. Le dan una medicación, la cual ella pues como que toma intermitentemente, no hay quien le supervise la toma de este medicamento, eh, y pues por eso no ha sido como tan efectivo este proceso. Como fueron estas citas por parte de fiscalía, pues se completó como un proceso de sesiones y no hubo un seguimiento posterior a esto. Actualmente, pues ese proceso de denuncia no ha dado frutos. Su padrastro aún continúa libre, sin ningún proceso jurídico frente a ese presunto abuso sexual. También cabe anotar que pues este presunto abuso no hay evidencia de que efectivamente haya sido así, ya que pues como este abuso pues ocurrió en algunos momentos antes de recurrir a la denuncia, pues no hubo pruebas al respecto. Entonces, hasta allí, no sé si alguien pues tenga alguna pregunta.
De pronto sí, entonces la señora sigue con el esposo, ¿no? Con el padrastro, con el presunto Sí, con abusador. el padrastro. Ujú. Ok, ya, ya, Pero ya no listo. viven en la misma casa, ya Sí, no viven pero la juntos, señora digamos. sigue con la relación. Mantiene su relación. Vale, listo. Ujú. También, pues, lo que Dayana comenta es que pues su madre no permanece mucho tiempo en casa, que trabaja, que sus tiempos libres pues se la pasa con su pareja, que como que no le dedican tiempo. Dayana vive en Buenaventura, su papá vive en Cali, entonces ocasionalmente papá viaja a Buenaventura pues a visitar a su hija y, y hubo un tiempo en donde Dayana estuvo viviendo con su papá. Allí, pues, su papá ya tiene un nuevo hogar también, tiene hermanos, tiene sus hijos, hermanos de Dayana. eh, y pues Dayana estuvo como mejor cuidada bajo la custodia de su padre. Sin embargo, Dayana empezó a tener otras conductas un poco disruptivas, como tomar dinero prestado sin permiso, eh, tomar ropa sin permiso de su madrastra, de sus hermanos, tomar objetos, bueno, y pues lo que comenta esta familia del padrastro, del papá, perdón, es que pues Dayana ha tenido conductas de poco autocuidado, entonces era un poco descuidada con su medicina, con su aseo personal, con su ropa, con sus objetos personales. Y pues esto lo ha venido mejorando gracias a que pues, esta familia pues como que se puso a enseñarle este proceso. Y en una pataleta, digámoslo así, en un ataque de Dayana, ella pelea con su madrastra, con sus hermanos, y pues papá no tiene más opción que devolverla a casa con mamá. Y en este momento, pues Dayana está viviendo con mamá ausente, porque pues se ven ahí a raticos. Y Dayana la mayor parte del tiempo permanece en casa de su abuela materna, con sus tías, pues tratando también de evitar encontrarse con su padrastro. Entonces, bueno, no sé, creo que pues hasta aquí no hay ninguna pregunta. No, Dianis, por ahora no. No sé si alguien tiene alguna. Entonces, vamos a empezar a hablar primero de qué significa cutting. Entonces, aquí hablamos de esa conducta que presentan algunos adolescentes que consiste en el acto de cortarse la piel con objetos afilados, generando heridas superficiales sin buscar el suicidio. Hacerse daño a escondidas, sobre todo, ¿no? Entonces, esas lesiones por eso las hacen en zonas donde puedan ocultarlas con la ropa. ¿Sí? Ellos al cortarse buscan sentir un alivio o placer momentáneo para evadir el sufrimiento o el dolor de la realidad y el daño emocional e intentar superar lo que es la ansiedad. Sustituye el dolor emocional por el daño físico. A veces, pues, es tanto tiempo que se han hecho el cutting que el dolor cada vez como que tiene que ser un poco más intenso, tiene que intensificarse para sentir o regresar a ese sentimiento de tranquilidad. Y esto ocurre pues debido a toda nuestra química cerebral. Pasa casi que lo mismo que las personas que tienen alguna adicción a alguna sustancia psicoactiva, y esto se le llama tolerancia. Entonces cada vez tiene que ser un poco más intenso o tienen que consumir un poco, en el caso del consumo de sustancias psicoactivas, tienen que consumir más sustancia psicoactiva de la inicial para regresar a ese estado o a ese éxtasis inicial que experimentaron, porque el cerebro cada vez como que necesita mayor cantidad de esa química del cerebro para poder sentir mayor tranquilidad. Entonces, lo mismo está sucediendo con el cútico, lo mismo sucede con el cútico. Entonces, ahora quiero pues entonces entrar a describir cómo se diferencia esto de la conducta suicida.
Entonces, cuando hablamos de conducta suicida, nos referimos a una secuencia de eventos que lo llamamos proceso suicida, y que en muchos casos inicia con pensamientos, ideas, que luego sigue a un plan o a amenazas, y luego puede terminar con múltiples intentos o hasta llegar al suicidio consumado o la muerte. Entonces vamos a hablar de lo que es una ideación suicida. La ideación suicida es ese conjunto de pensamientos que expresan ese deseo o esa intencionalidad de morir. Quiero morirme, no quiero vivir más, esto ya no lo tolero, ¿sí? Y fantasean en su mente con la etapa o el momento de morir. Ahora vamos al plan suicida o amenaza suicida. Aquí ya implica una elaboración del paso a paso de cómo sería realizar ese acto suicida. Entonces se identifica métodos, entonces puede ser cortándome las venas, pegándome un tiro, ahorcándome, tirándome de un puente, lanzándome a un carro, ¿sí? Como que ahí ya identifican el método, el lugar, entonces, ¿en dónde sería? Si sería en el baño, en la casa, en la calle, en el colegio o en el lugar de trabajo, ¿en dónde sería? El momento oportuno para hacerlo, y llegan a tal punto de conseguir todos los insumos para lograr este plan suicida, y llegan casi que hasta la elaboración de notas o mensajes de despedida. Entonces, por eso se habla de una amenaza. De aquí a que pasen al intento o a la consumación del suicidio, pues es muy corto el tiempo, por eso lo llamamos amenaza, porque es algo latente, algo que puede suceder de forma repentina e inmediata. Cuando hablamos de intento, entonces es esa conducta que es potencialmente lesiva, autoinfligida y sin resultado fatal. Se llama intento porque ejecutó todo su plan y su proceso de suicidio sin éxito, no logró morir, ¿sí? Que era lo que se busca o lo que provocaba su deseo inicial, que es provocarse la muerte. Normalmente este intento de suicidio ya se identifica básicamente en el hospital, ¿no? Se tomó las pastillas, se cortó y la encontramos, bueno, intentó ahorcarse y llegamos a tiempo, o la encontramos, bueno, ya cuando hay algún daño efectivo en el cuerpo, ¿sí? Y pues bueno, el suicidio consumado es efectivamente la muerte derivada de la utilización de cualquier método, envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de fuego cortopunzante, lanzamiento al vacío, a un vehículo o de cualquier otra forma, ¿no? Con evidencia explícita o implícita de que fue autoinfligido y con la intención de provocar su propia muerte, su propio fallecimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí sí yo quiero lanzar una pregunta. ¿El cutting sería entonces parte de la conducta suicida? ¿Qué opinan todos? Pues mira, En un texto, bueno, dale, dale, Alex. bueno, señora, en un texto que estaba leyendo sobre las conductas lesivas decía, o sea, lo planteaban como un acto autodestructivo que vendría a ser como una especie de suicidio prolongado. O sea, como que evitan la Ujú. decisión final por medio de las lesiones. Y yo creo que eso, pues por lo mismo que estabas hablando de la química cerebral, pero así lo planteaban, como Ujú. igual que, digamos, el consumo excesivo de alcohol o drogas, que son formas de irse como matando lentamente, así lo planteaban. Ok, ok. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, lo que yo iba a decir, bueno, en esa parte no soy experta ni tengo muchos casos, pero digamos que
En mi caso yo pienso que no necesariamente son de la misma naturaleza. Yo siento que el Ujú, cutting es una forma de darle sentido y significado a la existencia desde el dolor, o sea, desde una especie de redención simbólica que ellos hacen en términos de cortarse para poder expiar su dolor emocional a través de lo físico. La verdad, ujú, en los casos que he visto, yo entiendo que los papás se asustan porque piensan que como se ujú. cortó, entonces después va a cortar las venas, ¿no? Y Sí. es normal, y es normal. Sin embargo, pues también en algunos puntos que he leído, he visto que, pues han habido como experiencias ambiguas, o sea, tanto personas que han tenido estas conductas de cutting y nunca intentan suicidarse, ni lo hacen, también como personas que han hecho Ujú, cutting y luego se han intentado suicidar, ¿sí? Entonces, digamos que, pues eso es ujú. lo poco así que he conocido. No sé si alguien más tiene alguna opinión del caso. Sí, yo quería agregar que hay un par de investigaciones que hablan pues acerca de los mitos de la salud mental y uno de ellos que prevalece constantemente es la cuestión de que todo aquel que se va a suicidar avisa o tiene la intención en algún momento de hacerlo público y después suicidarse. Pero se ha demostrado que esto no es así y ahí entra un poco la conducta del cutting en términos de que, así como lo mencionaba Adriana, eh, hay personas que no, que realmente es el sentido de por qué cortarse que nos podría decir si eso tiene la intención, como decía Alex, de matarse a largo plazo o morir a largo plazo o simplemente, o no simplemente, sino por el contrario, desfogar esa energía, sentir un alivio, sentir más dolor, ¿sí? Una infinidad de posibilidades. Entonces creo que el Ujú. cutting sí puede ser una práctica relacionada con el suicidio, pero no es una condición eh, necesaria para que suceda el suicidio. Bueno, no sé si alguien más quiera pues, aportar algo. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y sus aportes muy valiosos. No sé si alguien quiera agregar algo más. Parece que no, Dianita, puede seguir. Sí. Entonces, bueno, efectivamente lo que podemos observar aquí es que la conducta de cutting se hace a veces un poco ambigua precisamente por todo lo que hemos comentado en este momento. Sin embargo, pues tiene parte de la conducta suicida en el sentido en que hay ideaciones de muerte. No desean suicidarse o no están buscando efectivamente morir, ¿sí? En la mayoría de los casos, pero sí podríamos generalizar que casi que en el 90% de estos casos sí hay una idea recurrente de no continuar con su vida, por lo menos la idea. Entonces, esto genera cierto dolor por las situaciones que hay alrededor y lo que se busca efectivamente es liberar esa tensión emocional por ansiedad, estrés, depresión, eh, con el corte. Claramente, inicialmente esos cortes son superficiales, pero como lo decía en algún momento, el cuerpo o el cerebro, la química cerebral, desea casi que progresivamente ir aumentando esa sensación de tranquilidad y bienestar que se logra con el corte. Entonces, hay personas que aunque no desean morir, se han hecho cortes suicidas o ha terminado en un intento de suicidio casi que involuntario. Y pues precisamente por no medir la intensidad del corte al momento de autoinfligírselo, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay una mezcla y por eso a veces tanta ambigüedad cuando decimos
¿Será que entonces el cutting es parte de la conducta suicida? Sí y no. Sí y no. ¿Sí? Entonces, por eso hay que trabajar varias cosas allí y es lo que quiero presentarles a continuación. Entonces, vamos a hablar de ese perfil de comportamiento que tiene que ver con el cutting. Entonces, normalmente lo que se ha leído y las investigaciones es que hay un historial de abuso sexual o un abuso físico o violencia al interior de la familia de los adolescentes que tienen esta conducta. Hay un diagnóstico de trastorno del estado del ánimo o trastorno límite de la personalidad como, como de base, llamémoslo así. La ausencia de los padres, porque pues no hay quien me dirija, entonces pues esto nos lleva a tener estos comportamientos. Y pues también se evidencia que hay dificultad para relacionarse y o para gestionar esas emociones internas. Hasta allí, pues podemos observar pues, que corresponde con la descripción de nuestro caso, ¿no? Esta persona, pues, no hay diagnóstico de base, pero sí hay una presunta depresión o un presunto trastorno del ánimo cuando al denunciar el abuso sexual, nuestra paciente Dayana efectivamente la envían a psiquiatría y le envían un medicamento para tomar, ¿sí? Por presunta depresión. Entonces, bueno, entremos a hablar de cuáles serían esas estrategias de intervención desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces, allí tendríamos que empezar a trabajar en paralelo lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. Porque la ansiedad, pues ya vemos que hay de base unos sentimientos o unas emociones que nos generan esas ansiedades y que esto progresivamente puede llevar a la frustración y a la depresión, ¿sí? Acá, pues en nuestro caso particularmente, hay una presunta depresión que no ha sido intervenida por falta de seguimiento o de constante apoyo frente a su medicación y frente a su seguimiento con psiquiatría. Entonces, bueno, aquí, como nos hablaba Adriana la semana pasada, la terapia cognitivo-conductual inicia trabajando esos pensamientos automáticos que terminan en creencias, ¿sí? Y que nos llevan a tener emociones y conductas que pueden generarse en conductas ansiosas, ¿cierto? Entonces, la idea es empezar a trabajar desde esa terapia cognitivo-conductual en educar a la paciente para que podamos identificar cuáles son esos pensamientos automáticos que surgen ante las diferentes situaciones cotidianas que nuestra paciente vive, que la llevan a tener esas emociones que terminan siendo ansiosas, generando una ansiedad y que la llevan también a tener esa conducta de cortarse, de autolesionarse. ¿Mm? Y pues bueno, paralelamente, como lo decía, con la depresión. Entonces, bueno, aquí hablábamos hacerle psicoeducación acerca de sus pensamientos automáticos, reconocimiento de emociones y de sus creencias nucleares y pues también de cómo se autosabotea aún a pesar de no tener evidencia de que sus pensamientos sean reales y que sean efectivamente como nos surgen automáticamente. Identificar asimismo pues, sus factores de riesgo, sus factores desencadenantes de la conducta y cuáles serían esos factores protectores para que pues efectivamente podamos empezar a trabajar pues ese autocontrol frente al cutting y empezar a gestionar esas emociones de forma adecuada. Y por tercero, pues por último, por cuarto punto, acompañamiento interdisciplinario con psiquiatría de requerirse, ¿no? En este caso, efectivamente lo requiere, ya la biopsiquiatría, ya la medicó, no se continuó el proceso, entonces hay que mirar cómo regulamos esa química cerebral
inicialmente, y pues obviamente el acompañamiento desde psicología va en que en el futuro próximo a mediano plazo, llamémoslo así, este medicamento pueda irse disminuyendo en compañía del proceso psiquiátrico y ella pueda ir trabajando mayormente sus emociones e ir regulando su química cerebral. Ahora, bueno, no sé si hasta aquí preguntas, antes de entrar a otras estrategias. Preguntas, inquietudes. Sí, tengo una. De pronto en el ejercicio de pensamientos, ¿ella qué tipo de pensamientos te manifestaba? O no sé si eso lo dice más Bueno, adelante. sí, no, mira, ella manifestaba pensamientos como, no, yo siempre soy la mala del paseo, a mí nadie me quiere, mi mamá no me pone cuidado, yo no soy buena en el estudio, no me gusta estudiar, no sirvo para eso, no sé qué va a pasar con mi vida porque ni siquiera hay algo que me llame la atención, eh, no sé qué hacer, no sé qué hacer conmigo. Yo voy al colegio porque pues me obligan a ir, me toca hacerlo por mi papá, pero mi papá quiere que yo me vaya del país, pero no sé a qué irme, no sé. Mi papá no me aguanta, mi mamá no me aguanta y nadie me pone cuidado ni me quiere, entonces eso me duele y pues la única manera que yo encuentro para desahogarme es cortándome. ¿Mm? Esos son como los pensamientos que ella Ah, manifiesta, ok. ¿no? Ujú. Bueno, listo, dale. Entonces, bueno, cuando hablamos de otras estrategias que pueden aportar en la intervención, hablamos de esas acciones pues, que podemos trabajar con nuestros pacientes, además de la terapia cognitivo-conductual, que pueden también apoyarlo. Y mejorar pues, ciertos hábitos también y rutinas diarias que pueden también ayudar a nuestros pacientes a identificar sus pensamientos y sus emociones. Y entonces aquí pues entramos a trabajar técnicas de relajación o respiración ante esos comportamientos ansiosos, ante esas emociones o esta ansiedad, este trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque en el momento de estar ansioso no pienso y actúo inmediatamente, reacciono. Entonces, bajo la técnica de relajación, podemos buscar esa tranquilidad para poder darle claridad al pensamiento y pues también identificar la emoción. También le recomendamos enfocarse en alguna actividad física como un mecanismo para liberar estrés. Psicoeducación en habilidades sociales y manejo del control de sus emociones. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando siento ira? ¿Qué hay detrás de la ira? ¿Será que solamente la ira es porque sí? ¿Cómo encuentro lo que hay detrás de la ira y esos pensamientos que me surgen a la ira? ¿Sí? ¿Cómo yo los doy por ciertos, aún a pesar de no encontrar evidencia en mi entorno ni en las personas con las que me relaciono, pero pienso que esa persona me trata así porque esto y eso me molesta? ¿Mm? Y bueno, también hacerle psicoeducación a la familia para que les permita mejorar la comunicación y la corresponsabilidad, hablando específicamente de este caso, ¿no? Como pues a pesar de que papá quiere ser papá y está con su pareja y sus hijos y quiere acoger a Dayana como parte de su familia, Dayana se resiste a veces a este acogimiento. Entonces papá eh, también tiene ciertos sentimientos de culpa por no haber estado presente durante esos 6 años de la vida de Dayana, ni en el proceso de embarazo, ni luego, y pues porque estaba fuera del país, porque decidió no continuar su relación con la mamá de Dayana, porque pues quiso hacer parte de su proyecto de vida de forma independiente, y cuando regresa a nuestra paciente, pues ya lo que busca es darle lo que no pudo darle durante ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo la complace también papá, estando como tratando de mitigar ese vacío afectivo
con, con cosas materiales, ¿sí? Y mamá, como también prefiero estar en mi relación con mi pareja, mi otra hija, porque si tuvieron una hija con esa pareja, cómo prefiero estar en esa relación a pues darle credibilidad a las palabras de mi hija, ¿no? El proceso de denuncia lo realiza es papá. Mamá, no, yo no creo en eso y no lo admito, no lo acepto. Claramente él tiene que irse de acá porque ella cree, ella lo denunció, pero no hay una conciencia real de lo que está sucediendo a nivel emocional por parte de Dayana, ¿sí? Y esa relación madre e hija también está fraccionada y fracturada debido pues a todas estas decisiones que se están asumiendo allí por parte de los adultos. Entonces, pues sí hay que hacerle también psicoeducación a la familia para que ellos pues también realicen un ejercicio de reconocimiento emocional para poder trabajar claramente en la psicoeducación y en esas pautas de crianza. Dayana sigue siendo menor de edad. Dayana está amparada bajo la protección, ¿no? Entonces hay que trabajar todo ese proceso en familia también. Bueno, ya, hasta aquí. ¿Cómo vamos? Tengo una pregunta, Diana. Por ejemplo, si Dime. esta persona, si la mamá está, pues no le cree, dice que definitivamente no, que no es así, ¿cómo se haría para trabajar con la señora? Pues digamos que lo que hay que entrar a trabajar más allá de la denuncia o de creerle si ha sido abusada o no, es cómo está su proceso de lazos emocionales con su hija y cómo está su corresponsabilidad o sí, su corresponsabilidad frente a esta crianza de Dayana, ¿no? Es hacerla más sensible a que ella está en cierto grado de vulnerabilidad por la edad, por su etapa por su etapa de desarrollo, por sus emociones, por el tema del poder, quién toma las decisiones de Dayana, y pues que eso configura que si sucedió o no sucedió, hay que darle credibilidad y hay que hacer todo un proceso a raíz de esto y pues que las autoridades competentes o los estamentos competentes sean quienes determinen si efectivamente sucedió o no este hecho, ¿cierto? Es como generar esa empatía en mamá bajo esas premisas de lo que es su parte como madre, su rol de madre, cómo está. Dale, No sé. gracias. No sé si haya alguien que quiera pues, preguntar alguna otra cosa o aportar al caso. Sí, yo. Em, pues mira, sí, efectivamente este es un caso muy complejo porque tiene muchas aristas y es de esos casos que tiene como de todo un poquito. Sí, hay Sí. varios aportes ahí como en esa parte. Primero, algo que empecemos con lo de la parte legal. Yo sé que Sí. nosotros somos psicólogos, no abogados, pero digamos que a veces hay elementos como estos cuando se han vulnerado los derechos o cuando se ha cometido un delito que terminan incidiendo en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando tú fuiste víctima de algo y no recibes justicia, las posibilidades de recuperación tienden a ser más bajas que cuando se recibe justicia. Y esto se ha estudiado científicamente. Por eso es que se hacen programas de reparación de víctimas y todo eso. Incluso así sea económicamente hablando. O sea, uno sabe que la plata no va a remediar que a ti te hayan cometido una injusticia, pero la reparación económica se vuelve un símbolo de eso. Bueno, no estoy hablando que a ella haya que repararle económicamente, sino que hablo en general de algunos casos de justicia, ¿no? Entonces, el punto es que en la medida en que esa parte siga pendiente, claro, pues ahora hay momentos, y más en este país en el que vivimos, en donde sabemos que
la justicia a veces no llega y pues a uno como individuo le toca ser resiliente con o sin justicia. Pero en este caso específico, de cierta manera la mamá está contribuyendo a la injusticia. Yo sé que, y uno entiende pues que finalmente es otro estamento el que tiene que decidir la culpabilidad o la inocencia del señor, pero también es cierto es que lo que se ha investigado es que menos del 2% de las víctimas de abuso sexual o de las personas que denuncian están falseando. Y como les digo, yo les hablo con estadísticas y números. Entonces eso significa que lo más probable es que sea real, que esta chica haya tenido un tipo de abuso. A veces el abuso no es solamente penetrativo, porque ese es el otro problema, a veces hay conductas abusivas, tocamientos. Entonces, cuando la mamá no le cree, y el problema no es solo que no le cree, sino que no hace nada. Ese es el gran punto. Ella empieza a volverse omisora de eso, al ser el papá el que, digamos, como que intermedia y todo lo demás. Claro, ahí ya hay una ruptura. Yo sí tuve un caso una vez de abuso sexual donde la señora fue la que denunció, pero era muy curioso porque a pesar de que ella había denunciado, ella sentía rabia por su hija, porque ella sentía que su hija le había dañado el matrimonio. O sea, ella lo denunció porque ella encontró al señor con su hija en un acto sexual penetrativo, o sea, mejor dicho, pues no tenía cómo negarlo, porque probablemente no lo hubiera creído si hubiera sido de otra forma. Y a pesar de todo, ella no sentía compasión y tristeza por lo que pasó con su hija, sino tristeza porque se había perdido al esposo. Entonces, digamos que aquí, de cierta forma, puede ser algo parecido. Entonces, digamos que cuando esto trasciende lo legal, porque eso no es nuestro estamento, yo pienso que nosotros como psicólogos sí finalmente tenemos que tratar de apoyar e incentivar que se haga justicia. A mí sí me han tocado muchos casos de abuso sexual y lamentablemente, siguiendo las estadísticas nacionales, estos abusos vienen de parte de familiares en una mayor proporción. Entonces, lo que yo siempre me encuentro es eso, que hay una resistencia a denunciar al familiar, ¿sí? Por la razón que sea. Ay, no, pero es que cómo lo vamos a hacer, pero es que no sé qué, pero es que no sé qué más. Incluso una vez tuve una paciente que fue abusada y a la consulta fue con su tía, porque la había abusado un tío. Entonces, la señora pues no quería que se denunciara a su hermano. Y la señora era trabajadora social, ¿sí? Que me llamaba todavía más la atención porque ellos son quizá los profesionales que más trabajan con este tipo de víctimas. Entonces uno ya ve que como si hasta alguien que tiene el conocimiento, ¿sí? Lo omite, entonces significa que eso es algo. Entonces digamos que allí mi aporte en general, no solo a este caso, sino a muchos, es que sí pienso que es importante desde las redes de apoyo que la persona tenga, porque a veces la víctima realmente tiene muy poco a accionar por su situación psicológica, por su edad, por muchas situaciones de vulnerabilidad. Es de pronto sí revisar con la red de apoyo, que en este caso probablemente sería el papá, porque es el que denunció, el que le creyó. Primero para que la aleje del contacto con el señor, pero total. O sea, ella no tiene por qué ni siquiera verlo ni escuchar hablar de él, ¿sí? Y segundo, para que así su mamá no quiera, ella sienta que hay alguien que la apoye y que se está trabajando para que se haga justicia, por lo menos que está en proceso, que eso ya es algo. Realmente en los casos de abuso sexual lo que yo he visto es que al fin están colocándole un poquito más de atención y siento que están trabajando más en eso. Entonces, bueno, ese es como el primer aporte de la parte legal, porque yo sí creo que digamos que pues uno no puede hacer ciertas cosas, aunque más sin embargo les voy a dar una salvedad. Si ustedes revisan en el Colegio Colombiano de Psicólogos, en el código deontológico, hay unos casos especiales donde nosotros podemos violar el secreto profesional, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y algunos casos están relacionados con situaciones de abuso de menores. Este caso obviamente no aplica porque aquí ya la denuncia está, pero digamos que hay otros casos en donde se rehúsa la familia a denunciar por las razones que les conté antes y allí nosotros legalmente y éticamente podemos tomar otro accionar.
Y se los insisto porque pasa mucho. Y pasa en todos los estratos sociales. O sea, desde los más bajos hasta los más altos. Esto es un fenómeno que trasciende eso. El otro punto ya, pues por fuera de esto, es la parte de la situación de la chica, de Dayana. Eh, digamos que ella de forma real ha tenido varias omisiones porque pues si tú denuncias y le dices a tu mamá que el esposo de ella la abusó y tu mamá no te cree y tu mamá sigue con esa relación, pues digamos que el pensamiento automático de mi mamá prefiere a su esposo en vez de mí no es un pensamiento automático, es real, ¿sí? O sea, entonces allí digamos que ese tipo de pensamientos, pues allí ni siquiera es automático porque de verdad eso es, o sea, ahí la chica se está remitiendo a lo real. Allí digamos la cuestión viene es cuando ella empieza a extrapolar eso. Por ejemplo, no, pues es que si ni mi mamá me quiso, si ni mi mamá me prefirió, pues yo creo que nadie me va a querer, yo creo que nadie me quiere, yo creo que a mí nadie me quiere. Allí ya es donde viene el error. ¿Sí? Y eso pasa mucho con ellos, porque por un lado, digamos que sí hay una situación real de omisión, a veces hay abandono, a veces hay, bueno, de todo. Entonces eso es real, pero cuando ya se empieza a extrapolar, ah, no, pues es que si la mamá, que se supone que la mamá lo cuida, es que se supone que la mamá uno lo quiere, no sé qué, y más en la cultura latina, ¿no? Porque en Europa y Estados Unidos, pues no digo que allá no quieran a los hijos, pero la cultura latina tiene mucho el referente maternal desde la Virgen María, ¿sí? Desde esa parte en donde la madre abnegada, que deja todo, que lucha en contra de todo por su hijo. Entonces, cuando uno se encuentra una madre que no cumple ese modelo, entonces tú sientes que pues tú eres tan poco deseable de amor que no mereces amor. Pues si ni tu madre te dio el amor, entonces pues ¿quién te lo va a dar? Sí, se hace como esa especie de analogía, pero eso es una falacia cognitiva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la generalización, porque aunque sí es cierto que la mamá privilegió su relación de pareja, que la salud mental de su hija y la situación como tal, también es cierto que sería falso que ella generalice que esa situación implica que ella no es digna de ser amada de nadie, que puede ser también parte de lo que ella piensa, ¿no? Pues de acuerdo a los pensamientos que mencionaste ahora, Diana. Entonces allí sí me parece importante poder trabajar con ella también esos pensamientos automáticos, entre comillas, verdaderos, porque hay cosas que realmente pues sí han pasado. Rescatar muchas cosas que ya tiene y hay una cosa que me llama la atención y es que lo mencionábamos la sesión pasada hace 8 días en términos de las estrategias compensatorias y de esas creencias intermedias, porque esas creencias intermedias, que son todos esos autosaboteos que ella se hace, empiezan a seguir fortaleciendo las creencias. Ella puede tener creencias de base relacionadas con que ella no merece ser amada o que ella no es digna de ser amada porque ni su madre la privilegió, ¿sí? Pero el hecho de que ella, por ejemplo, ella llega a la casa del papá y es hostil con la nueva pareja del papá. O lo que tú contabas al principio, Diana, que ella empieza a tener conductas como tomar objetos, tomar prendas de vestir, bueno, hace un montón de cosas que empieza a generar discordia en esa casa. ¿Sí? Probablemente incluso hasta quizás eso le pudo haber ocasionado problemas de pareja con el papá, con la nueva señora. Entonces, ese tipo de conductas son autosaboteos y hacen parte de las estrategias, ¿sí? De las creencias intermedias, porque todo esto finalmente va a seguir perpetuando las creencias de base, porque al ella autosabotearse de esta forma, ¿sí? Al ella hacer esos pequeños robos, de pronto ser grosera, de pronto no hablar cuando le preguntan cosas y todo ese tipo de elementos hace que en la casa del papá, la esposa actual, por más de que haga zen, empieza a tenerle rabia o empieza a sentir fastidio. Entonces ella después va a decir, ah, sí ve, es que a mí nadie me quiere.
así ves, es que yo no soy digna de ser amada. Entonces la creencia de base se fortalece en la medida en que ella empieza a hacer todos estos autosaboteos. Entonces, a veces también es bueno ayudar a la persona a hacer conciencia de eso y hacer cambios en esas conductas, porque es el círculo vicioso, ¿no? Entonces ella al final dice, es que si ve, a mí nadie me quiere, y eso la pone más en riesgo porque si ella se, ¿cómo se dice por ahí? Si ella se cambia, mejor dicho, si ella continúa en eso, se va a quedar sin redes sociales, sin esos vínculos y pues eso la va a poner en otra situación de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces eso es bien, bien importante. Y la otra cosa que también de pronto puede funcionar en estos casos es, hay otra técnica que se llama la terapia dialéctico-conductual. Eh, digamos que tiene algunas bases similares a la terapia cognitivo-conductual, es de la misma línea, pero es otra técnica en donde se trabaja mucho en personas con trastorno límite de personalidad y sirve mucho en este caso porque, por ejemplo, ahora que hablamos de la dificultad que tiene ella con sus creencias intermedias y sus autosaboteos y, bueno, todas las cosas que ella hace en medio de la ira, en medio de la tristeza, en medio del dolor, las autolesiones, que ella a veces pueda parecer rebelde frente a los demás. Esa técnica lo que hace es orientarse, incluso pues de pronto en alguna de estas sesiones puedo darles un poco, pues no soy experta en eso, pero sí puedo darles un poco de lo que consiste. Entonces hay unas estrategias específicas para hacer cambios automáticos y rápidos de ánimo, del estado de ánimo y de las emociones, ¿sí? Entonces ellos digamos que hacen unas pautas para ayudar a la persona a transformar eso y eso funciona mucho cuando tenemos conductas impulsivas, ¿sí? Que puede ser como esto, por ejemplo, que a la chica le dio por tomar cosas que no le pertenecen o por hacer pequeñas discordias en la casa paternal, ¿sí? O por empezar a sentirse sobrellevada pues por todas las emociones que le causa su situación actual. Y el problema es que si eso no se trabaja, pues ella va a empezar a sentirse desesperanzada frente al futuro y eso le puede traer pues otros episodios de depresión más severos en donde ya sí se puede poner en riesgo un eventual problema o ideación suicida más estructurada, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ese era como así chiquito el aporte que quería dar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, aporte adicional. Ariana, muchas gracias. Sí, todo lo que has comentado. Ana, se te cortó, no te escuché. ¿Ustedes Ya, escucharon a Diana? qué pena, que gracias por tu Ah, aporte. ¿Ya ahora sí? Ok. No, Ariana, muchas gracias por tu aporte. Claro que sí, todas estas son sus autosaboteos y todo esto hay que seguirlo trabajando. Además, porque, pues, digamos que este proceso, no sé, en 15 o 20 sesiones, claramente es muy corto para poder trabajar varias de sus conductas y de sus saboteos. Entonces, sí hay que este es un proceso un poco más largo. y No sé si complejo. alguien más quiera. Sí, sí, totalmente. Mm. No sé si alguien quiera pues hacer algún otro aporte o algún otro comentario. Yo tengo una pregunta. No, ¿cómo Sí, procedería claro, dime. cuando es la víctima la que no quiere denunciar? Pues allí hay que hacer un trabajo de mucha sensibilización y también indagar las razones por las cuales la víctima no quiere denunciar, ¿no? Y asumir ese rol de víctima. Además, porque pues cuando es menor de edad, eh, quien denuncia puede ser cualquiera, ¿sí? Estamos en la obligación de denunciar estas situaciones, incluso una denuncia anónima, ¿sí? Entonces, no, si ya la víctima es mayor de edad y no desea denunciar,
Hay que hacerle todo un trabajo de sensibilización, indagando las razones por las cuales no lo quiere hacer, si es un tema de seguridad, bueno, mirar cuáles son sus razones y sensibilizarla hasta llevarla al proceso de denuncia. Ok, gracias. ¿Vale? Y eso pasa mucho, pasa mucho. Yo he tenido casos así, donde la misma víctima no quiere denunciar. Sí, hay varias también ideas allí frente a la denuncia, ¿no? Es que yo para qué denuncio si la justicia efectivamente no va a funcionar, eso va a seguir siendo igual, él va a quedar por allí, eso no sirve para nada. Bueno, como que sí hay varias creencias allí frente a ese proceso. Cierto, ahí de pronto en complemento un poco, cuando, dependiendo del tipo de víctima, hay algunas entidades, por lo menos aquí en Cali, especializadas en algunos tipos de violencia que hacen apoyos legales, en los que uno puede remitir o acompañarse, porque pues es cierto que uno no tiene pues como uno es psicólogo y ya. Por ejemplo, cuando son mujeres, aquí hay una entidad muy conocida y creo que muy buena y efectiva en ese apoyo que se llama Casamatria, que ayuda mucho a apoyar pues y a asesorar legalmente a estas personas. Incluso podría ser interesante revisar en Casamatria porque uno pues digamos que plantea, mira, es que ya se hizo la denuncia, pero mira que no ha pasado nada, el señor anda por ahí por la calle como si nada, ¿sí? ¿Qué se puede Sí. hacer? Porque digamos que ellos sí tienen abogados especializados en esa parte. Entonces también pueden hacer asesorías, pues, porque a veces ustedes saben que también eso depende del abogado, ¿no? Entonces de pronto no sé qué Bueno, otra no, cosa harán. y es que, bueno, además de eso, el proceso de denuncia ocurre de una manera un poco loca, ¿no? Porque la situación ocurre en Buenaventura. El papá actualmente vive en Cali, pero en algún momento cuando Dayana vivió con el papá, fue en Bogotá. Entonces la denuncia la realizan es en Bogotá. Ah, ¿Mm? Entonces es claro, todo un complique frente a todo el proceso legal, adicional a todo ya. claro, entiendo. Bastante complicado, sí. Sí, ahí en este caso de pronto, Diana, siguiendo en consecuencia con el punto uno que mencioné de poder ayudar a que la víctima al menos gestione su reparación, porque eso también hace parte del proceso de resiliencia. O sea, resiliencia no es solamente uno decir, ay, sí, ya, yo voy a superar esta situación y voy a salir adelante y voy a seguir. Bueno, sí, es cierto, pero también gestionar las cosas en donde a mí me puedan reparar, en donde yo pueda sentir que se hizo justicia, eso también hace parte del proceso de resiliencia. Uno entiende que hay cosas Sí. en donde es difícil, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que tú ibas por la calle y un enmascarado, pues, desconocido, que fue imposible identificar, te atacó, bueno, allí puede ser que sea difícil, pero de pronto en estos casos donde es tan claro quién fue el culpable, eh, Ujú. ese proceso es importante porque imagínate o si no la persona queda con esa sensación de que, pues, que la pueden vulnerar De que no y pasa nada. Ujú. exacto, no De que pasó no sucedió nada. nada. Ujú. Mira, he tenido tantos casos de adultos que cuentan con dolor situaciones de abuso de niños y situaciones tan paradójicas, o sea, en términos de que, recuerdo una vez una chica me decía, es que yo me encontré en una fiesta familiar a mi tío que me abusó como por 5 años y, y tan descarado, ya ella era una mujer de 35. Eso pasó cuando ella era adolescente y el señor le fue a pasar creo que una bandeja de comida y como por debajo de la bandeja le tocó, le rozó como los dedos. Entonces uno decía, era increíble. Y ella llegó al psicólogo, fue por eso, porque ese acto le hizo revivir como todo su abuso, porque es que imagínense, han pasado muchos años y ya no tenía eso elaborado y el hecho de que el tío hiciera eso la hizo sentir tan impotente, de ver cómo ese señor estaba por ahí como si nada, ¿sí? Y casi que volviendo a intimidarla, pues ya no era la niñita al que él podía coger a la fuerza,
pero fíjese ese tipo de violencia, porque eso es un acto que enmascara violencia, ¿no? Como, mira, nadie se dio cuenta y por debajo de la bandeja te toco, como cuando eras niña, algo así. Siento que fue muy Ujú. simbólico lo que Sí, hizo el claro. tío. Entonces, sí, esa parte. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿O cerramos la sesión ya? ¿No? ¿No más preguntas ni aportes? Bueno, pues entonces simplemente muchas gracias por haber asistido, por estar presente en este espacio y pues todos sus aportes muy valiosos. Todo esto es para nuestro aprendizaje, para todo lo que pues podamos ahondar frente